¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Saliendo del Hipercubo. Como os prometía, aquí tengo la segunda parte de estos vídeos dedicados al 2018. ¿Vale? Así que, una vez realizada la introducción que realicé en ese primer vídeo, contextualizando el 2017, vamos de lleno al tema que te quema, porque aquí hay muchísima información, muchísimos datos y bueno, aunque no hay prisa en hacerlo en un solo vídeo, pero bueno, quiero condensar aquí mucha información para que vaya cogiendo cuerpo todo este tema de que estoy hablando, ¿vale? Y bueno, ¿por qué le he dedicado estos vídeos del 2018 a los patrones numerológicos? Bueno, yo he hablado muchas veces de que el sistema está basado en ciclos, ¿vale? Y esos ciclos están fundamentados en los números, ¿vale? En patrones, y son repetitivos, se basan en esos ciclos que vuelven a repetirse una y otra vez, como ese hipercubo, en ese vídeo del hipercubo que mostré en el primer vídeo del canal, ¿vale? Y bueno, esos patrones tienen que regenerarse cada cierto tiempo. ¿Veis? Como el Ouroboros, se empiezan, se terminan, empiezan y se terminan, pero vuelve todo, es lo mismo, todo como dice la novela de Cato Pardo, que todo cambie para que todo siga manteniéndose igual, ¿vale? Eso ya lo dije en el primer vídeo. Y bueno, y aquí vamos a dedicarnos al patrón numerológico del 6 y el 7, el 8 lo dejaremos para el siguiente vídeo, y básicamente porque existe un plan de 6.000 años y 7.000 años según la cuenta bíblica, ¿vale? Evidentemente, según la ciencia y según otros datos históricos, el mundo es mucho más antiguo, pero bueno, vamos a seguir ese plan cronológico y ya ahora veremos por qué. Si recordáis, en la Biblia se nos cuenta en el Génesis de que el universo, el mundo y los animales, las plantas y el ser humano se creó en 6 días. Concretamente el último día, el sexto, fue cuando se creó el hombre en sí, ¿vale? Acordaros de este dato que es importante. Después en el Génesis 2.2 se nos dice concretamente que Dios acabó la obra en el séptimo día, ¿vale? Y que en él reposó de toda la obra y llegó a su descanso, al término de todo lo que había realizado. Entonces existe un patrón de 6 y 7 días. Y bueno, en Ezequiel, concretamente, en Ezequiel 4, se nos dice: y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de días que dormirás sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Y yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días, y llevarás la maldad de la casa de Israel, y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judas 40 días, día por año te lo he dado. Aquí nos está diciendo que un día es un año, hay una correlación entre esos dos, ¿vale? O sea, que hay un patrón. A continuación, en Números 14 se nos dice: y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por la infidelidad de ustedes, hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Aquí vuelve a haber un patrón entre lo que es un día y un año, ¿vale? Un día es un año en sí, pero bueno, aquí no vamos a analizar en sí el contenido en sí de estos dos capítulos, porque hay que entenderlo desde otro punto de vista, que un día son 1000 años, como por ejemplo se nos dice en 2 de Pedro: el día del Señor vendrá. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y por ejemplo, en Salmos 90 también se nos dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y aquí vuelve a hacerse una correlación entre un año y un día, pero un día son 1000 años, concretamente. Y entonces, teniendo claro todo esto que hemos dicho, existe
una relación entre el día y los años. Pero no solo una relación 1 y 1, sino que un día son como 1000 años. Entonces, si recordamos el Génesis, el proceso de creación y de reposo de Dios, 6 días son 6000 años y ese último día, el séptimo, son otros 1000 años. O sea, forma unos 7000 años. Y bueno, teniendo en cuenta eso, según los muchos creyentes, muchos estudiosos de la Biblia, existe un plan de 6-7000 años. Y es un plan que tiene que ver con la creación y con el hombre en sí. Porque esos 6000 años se puede decir que son como el gobierno y el dominio material del hombre, ¿vale? Y ese último milenio, que es el séptimo, los últimos 1000 años, es como el regreso del dominio de Dios, ¿vale? En teoría es un dominio divino, un dominio espiritual entre comillas, ¿vale? Que yo lo pondré un poco en duda, porque teniendo en cuenta que no sabemos realmente quién es la entidad detrás de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, pues hay que dudar un poco de cuáles son las intenciones de ese último plan, ¿vale? Pero bueno, así es como lo dice la Biblia, como lo dice los entendidos y muchos creyentes católicos. Y bueno, según como vamos viendo en este plan, ¿vale? Existe una división, se puede decir, que son 2000 años desde la creación de Adán y Eva hasta Abraham, desde Abraham hasta Jesús, su muerte y resurrección, existe otros 2000 años, forman 4000 años, y eso sería desde el 6000 a.C. aproximadamente hasta el año 0, que es donde se empieza a contar a nivel gregoriano, según el calendario gregoriano, existen unos 4000 años. Y desde el año 0 hasta este tiempo aproximadamente son otros 2000 años, ¿vale? Entonces formarían los 6000 años. Y como vemos aquí este plan, ¿vale? Aquí podéis ver algunos de los eventos relacionados con esta cronología. Como vemos en el principio fue la creación de Adán y Eva, fueron expulsados del Edén, ¿vale? Hay una diferencia entre la fecha del mundo y la fecha bíblica. La fecha bíblica empieza a contar desde 1, y según la fecha del mundo, como he dicho, es desde el año 0, que es el año de la muerte de Jesucristo, pues son 4000 años antes. Entonces sería 4000 años de Cristo. Después viene el diluvio universal, el pacto de Dios con Abraham, como he dicho, ya que es importante, porque tiene mucho que ver con muchas profecías de las que hablaremos ahora. Este año, el 1000 a.C., es cuando Salomón construye el primer templo de Jerusalén, ¿vale? A continuación, tenemos la fecha en la que sucede la cautividad de Babilonia, ¿vale? El pueblo judío estuvo 70 años en cautividad en Babilonia, y esto es muy importante con unas profecías de Jeremías, ¿vale? Y que sucedió alrededor de 600 años antes de Cristo. Después, pues alrededor del 30 después de Cristo es cuando sucedió la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección. Y bueno, y ya entrados en el siglo XX, han sucedido una serie de acontecimientos que vamos a analizarlo un poquito más adelante cuando analicemos el número 7 y su relación con el Shemitah y los jubileos, ¿vale? Pero bueno, hay que dar claro que esto está dentro de esos 6000 años, los últimos años de esos 6000 años, y que ya sería en estos años en los que estamos entrando, ya cercanos al 2020, en el que muchos estudiosos y muchos entendidos de este plan
creen que va a suceder lo que es la segunda venida de Cristo, pues relacionado con ese apocalipsis, ese momento supuestamente decisivo, según el final de la Biblia que todos conocemos, pero quizás no lo entendemos en su justa extensión, ¿vale? Y bueno, ¿dónde nos encontramos nosotros ahora? Bueno, 2018 es según el calendario gregoriano, ¿vale? Y bueno, en todo este barullo de cálculos y de años, que no sabemos realmente dónde nos encontramos, si estamos más para adelante, más para atrás, según el calendario hebreo estaríamos en el 5778, 5779. Y en ese cómputo de años, para relacionar ese calendario hebreo con el calendario gregoriano, pues hay que sumarle siempre al año gregoriano 3.760 años, ¿vale? Si sumas a 2018 esa cantidad, pues te da 5.778. Y si haces eso mismo con cualquier año gregoriano, pues te sale el año judío, ¿vale? Esto solamente para información. Si por ejemplo uno se va a un calculador de calendario gregoriano cualquiera y pone 2018, le va a salir que según el calendario hebreo nos encontramos en el 6064. Y bueno, eso no coincidiría exactamente según ese plan de 6.000 años. Evidentemente, ¿vale? Esto no es, teniendo en cuenta todo ese relío más que lío de fechas, es muy difícil saber el día a la hora, como dice la Biblia, ¿vale? Pero bueno, más o menos, para que lo tengamos claro, según esos cálculos nos encontramos en 6064. O sea, ese plan ya habría pasado según esos cálculos. Pero bueno, teniendo en cuenta todo eso, este plan, aunque esto en sí no existe ninguna referencia directa a ese plan de 6-7.000 años en la Biblia, sí que muchos historiadores, padres de la Iglesia, se han referido a esos eventos. Incluso algunos estudiosos más contemporáneos también se han referido a ese plan de 6.000-7.000 años, ¿vale? Entre esos personajes nos encontramos, por ejemplo, a Gaudentius, Hipólito, Metodius, Flavio Josefo, Mario Vitorino, Ireneo de León, ya más en la actualidad, Elena G. de White, que escribió un libro llamado El conflicto de los siglos, ¿vale? Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a analizar el 6, porque existen muchas otras referencias del 6 en la Biblia, ¿vale? No solamente referido a este plan. Y eso nos puede dar una idea de cómo de importante es, como he dicho al principio, son los números en este sistema, ¿vale? En el que la Biblia tiene un papel muy fundamental. El 6, como hemos dicho, es un número de hombre, ¿vale? Porque el hombre fue creado en ese sexto día, ¿vale? Esto lo podemos tomar como un hecho, no sé si positivo o negativo, pero bueno, está relacionado con el mundo de la materia. Entonces, de alguna manera, según la Biblia, nos acerca muchísimo al pecado y mucho más a la oscuridad, ¿vale? Pero bueno, en esta asimilación también tenemos en Génesis 7:11 que Noé estuvo viviendo 600 años hasta que llegó el diluvio, ¿vale? Esto es lo que nos quiere decir que existe un tiempo relacionado con el 6 hasta que llega ese reseteo, ¿vale? Que el hecho que se nos diga concretamente que el diluvio llegó en el año 600 de la vida de Noé nos está diciendo que existe ese plan de tiempo antes de la regeneración, antes de ese reseteo. Por ejemplo, en este caso, con el diluvio. También aquí se nos dice, y esto lo hablaremos en el siguiente vídeo, pero bueno, ya lo dejo aquí dicho, que en el arca entraron junto con Noé otras 7 personas. O sea que en total ese nuevo ciclo, esa nueva etapa, intervinieron 8 personas, ¿vale? Y el 8 está relacionado con esa regeneración, ese reinicio, esa nueva etapa de un ciclo, ¿vale? En Éxodo 20 también se nos dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo,
para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo, ¿vale? Aquí nos está diciendo otra vez y nos lo recuerda. 6 días de trabajo, de creación. El séptimo se descansa, se reposa, ¿vale? Y bueno, en Éxodo 21 también se nos dice: estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Vuelve a asistir a un patrón de 6 y el 7, ¿vale? Y esto está relacionado, como digo, con los Shemitah y con el jubileo. También en Éxodo 24 se nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadme aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, sacuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Otra vez se nos dice patrón de 6 y de 7. Cuando aparece Dios es en el séptimo día. Cuando se le hace llamar a Moisés delante de Dios y quita todas esas nubes, después de esos 6 días de nubes, es el día séptimo. Y más adelante tenemos, por ejemplo, en Crónicas 9, un dato muy importante referido al rey Salomón, porque se nos dice: el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y bueno, y un poquito más adelante se nos dice: había allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante reino alguno. Bueno, aquí viene referido al número 6 y repetido 6 veces. Y ya hemos dicho que el 6 es un número de la materia y del hombre, y al relacionarlo con Salomón nos está indicando de que es un rey relacionado con la materia. Está relacionado con ese dominio jerárquico de ciertos elegidos, de ciertos controladores en el sistema, y en el que interviene ese número, ¿vale? Y Salomón es uno de ellos. Es como si Salomón fuese una parte importante en toda esa línea hereditaria y jerárquica de los controladores del sistema, ¿vale? También se nos habla, al hablar de los 12 leones, se nos está indicando un poco, y eso lo hablé yo en el primer post de Desenmascarando el origen de la oscuridad, se nos habla del 12 como un número de los ciclos, ¿vale? Como el círculo entero. Un círculo entero, como se puede decir, el reloj está basado en el 12, ¿vale? Las 24 horas son 2 veces 12, y el mismo 12 está basado en el 6, ¿vale? Porque es 2 por 6. Y entonces está relacionado, como digo, con los ciclos, pero los ciclos de este mundo material, ¿vale? Y esto espero poder seguir desarrollándolo en Desenmascarando la oscuridad, porque además el 6 es un número cúbico, está relacionado con el hipercubo, como veremos un poquito más adelante. Bueno, después en 7 Reyes 11 se nos dice, referido al rey Atalia, que cuando Atalia, madre de Ezequías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hijo del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y los sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y junto con su nodriza lo ocultó de Atalia en el dormitorio. Y de esta forma no lo mataron. 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Jehová, mientras Atalia reinaba sobre el país. Y 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar David. Aquí se nos vuelve a hablar de ese patrón de 6 y de 7 años. Aquí se nos especifica concretamente que cuando empieza el reino es en el séptimo, ¿vale? Y bueno, ya ha quedado clara aquí esa relación un poco entre el 6 y el 7 en la Biblia, que se nos dice constantemente para que entendamos que existe una intervención muy crucial de esos números en todo este sistema cíclico, ¿vale?
Y bueno, también tenemos muchos más ejemplos del 6 en otras muchas culturas y muchas cosas se puede decir, de este sistema de, de, de nuestra educación, ¿vale? Y bueno, si os acordáis, el 6 lo analicé en Desenmascarando el origen de la oscuridad, en la parte 1, que está relacionado con Jano, ¿vale? Ahí lo podéis ver en ese post, que es muy interesante. Y bueno, ese símbolo de Jano es un hexagrama, que es la flor de la vida, y está relacionado con otros símbolos aparentemente positivos según la nueva era, como es esa flor de la vida, como digo, el cubo de Metatron, y que al final incluyen el hipercubo, ¿vale? Y ese hipercubo al final está relacionado con Saturno, con el hexagrama de Saturno, y también con las estrellas de 6 puntas y el cubo en sí, ¿vale? Porque si vemos en la misma estrella de David, por ejemplo, la estrella de 6 puntas, tiene 6 puntas, 6 triángulos y un polígono de 6 lados, que es un cubo. Y de ahí viene la idea de que el 666 está relacionado con el hipercubo. También hay que recordar que Saturno, uno de los planetas de nuestro sistema solar, ocupa la 6ª posición, ¿vale? Esto es según la ciencia, porque como veremos en otros ejemplos un poquito más adelante, Saturno se puede relacionar también con el 7, incluso con el 8. Pero bueno, según la ciencia, es el 6º planeta. Y bueno, sobre 6, todos nos acordamos del Apocalipsis 13, que se nos dice que la marca de la bestia se la va a poner en la mano derecha, ¿vale? Con la que nadie puede ni comprar ni vender. Y aquí el famoso versículo que se nos dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666, ¿vale? Ya hemos visto la referencia a Salomón y a la referencia al hombre en su misma creación. Y bueno, sobre el 2018, decir que es un año que suma 11, ¿vale? Y bueno, según estupendos blogs como el de Planeta Gea, ha analizado el número 11 y bueno, en el número 11 está oculto 66, también está oculto el 666, como os podéis leer en esta imagen. Y bueno, y también está oculto el 216, que el 216 es un número cúbico, ¿vale? Al igual que el número 6 es un número cúbico. Entonces está relacionado con el hipercubo. Cuando se multiplica por 12, es la duración total de un año cósmico de casi 26.000 años, ¿vale? Y esto es muy importante porque si vemos, si está dividido en 12 casas, al final es como otro nivel de complicación en este mundo fractal y de niveles relacionado con el 6 y con el 12 y con los ciclos, ¿vale? Con ese Ouroboros, esa serpiente que se muerde la cola constantemente. Y bueno, para más Henry, nunca mejor dicho, si analizamos el famoso hombre de Vitruvio, si lo dividimos en ese cuadrado en el que está inscrito ese hombre, esa famosa ilustración de Leonardo da Vinci, está dividido en 6 partes, ¿vale? Y bueno, si uno empieza a dividirlo en 36 partes, como ponía en la imagen que puse antes del 11, relacionado con el 666, veremos que al final la suma de todos esos cuadrados de 6 por 6 pues da 666, ¿vale? Entonces esto es algo que algunos pueden pensar que es casual, pero bueno, ahí está, para el que quiera verlo y quiera analizarlo, ¿vale? Y bueno, el famoso capítulo y versículo del Apocalipsis, muchos han interpretado con el código de barras, ¿vale? Que existen unos símbolos que son según los famosos códigos de comercio, que es el 666, ¿vale? Que es supuestamente la marca que se nos va a poner, o incluso un chip en la mano. Y bueno, aunque existen otras interpretaciones que están relacionadas con que la marca del 666 son 3 poderes, que uno representa el poder económico, otro sería el poder político y militar dictatorial, se puede decir, del control humano, y el último sería el poder religioso, ¿vale? Entonces sería como ya absolutamente el dominio material se completa sobre el hombre, y entonces es cuando
no existe ya ningún tipo de salvación espiritual para nosotros, ¿vale? Y bueno, vamos por último a analizar el 6. Después de todos los datos, ve como dije que iba a ser mucha traca la que iba a dar aquí. Espero que no esté agobiando con tantos datos, bueno, pero que eso quería poner varios ejemplos para que vieses que no solamente referidos a esos capítulos y versículos, el 6 tiene importancia, ¿vale? Y bueno, aquí esto es muy importante como ahora veremos, porque el 6, según la escritura hebrea, es la letra Vav, ¿vale? Que está relacionado con la V y la W. Esta letra, por ejemplo, se ha relacionado con el World Wide Web, que es el 666, 3 Vav, ¿vale? Y esos 3 Vav son muy curiosos porque a esa letra se le llama, o se le traduce como el clavo. Y bueno, si recordáis, pues Cristo fue crucificado con 3 clavos. Y bueno, y esto yo pretendo analizarlo en mi blog en cuantito pueda, porque es muy interesante. Y bueno, si el 6 está relacionado con el dominio material, con la creación en sí del hombre, si a Jesucristo se le pone crucificado con 3 clavos, entonces Jesucristo está crucificado por el 666. Entonces significa que esa imagen de Cristo crucificado por el 666 es una imagen oscura, según mi interpretación. Pero bueno, esto es como yo lo creo. Y bueno, cada uno que realmente piense o sienta como quiera referido a esa imagen. Yo no la veo como una imagen positiva, pero bueno. Y bueno, la Vav, aparte de ser un clavo, es tomado como una Y, como un gancho, como una estaca. Es un proceso de unir, supongo que referido a la unión de lo material con lo espiritual, ¿vale? En esta capa material del mundo. También representa al hombre, ¿vale? Quedaros con la letra Vav, porque se irá complicando un poquito más conforme analicemos el número 7 y el número 8. Y bueno, vamos a continuar con... Perdonad que me voy a localizar. Y bueno, he hablado antes, como hemos analizado el plan por fechas y por eventos del pueblo de Israel, que en todo esto tenía que ver los shemitas y los jubileos. Y bueno, ¿qué es un shemita? Para los judíos, siguiendo este plan de trabajo durante 6 días y de creación y de descanso, durante ese último día, en el Génesis encontramos, por ejemplo, que se nos dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho la creación, como hemos dicho al principio, ¿vale? En Deuteronomio también se nos habla de un año de descanso, un año de remisión, que dice: al cabo de cada 7 años hará remisión, perdón de deudas. Así se hará la remisión, el perdón, todo acreedor. Hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No le exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Aquí se nos está diciendo que los judíos tienen que perdonar las deudas cuando llega ese día, cuando llega ese séptimo año, ¿vale? Y bueno, también en Deuteronomios 15 se nos dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Vale? Aquí se nos vuelve a decir que existe como un parón, un proceso de descanso y de esas deudas y de cualquier tipo de sentimiento, se puede decir de odio, de rechazo al prójimo, cuando llega ese día séptimo. Y bueno, y en Éxodo también se nos dice, en Éxodo 20, lo de: acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. ¿Vale? Esto ya lo hemos hablado antes, y dice que en el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y ahí se dice que no se haga ningún trabajo. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con los shemitas?
Porque existe un patrón de 7 años, ¿vale? Según la tradición hebrea y judía, en el que se trabaja 6 años y el séptimo año se descansa, entre comillas, y en el que se deja descansar la tierra, ¿vale? Esto está relacionado con las cosechas. Es un poco como si Dios dijera, no os subáis mucho a la chepa, porque yo soy aquí el que manda, el que dirige, el que tiene voz y voto, y vosotros solamente estáis subordinados a mí, en esa escala jerárquica, ¿vale? Entonces dice que todo aquello que los judíos concretamente hayan conseguido durante esos 6 años debe pararse, ¿vale? Debe dejarse descansar la tierra, no cultivar nada, dejar que la tierra dé de forma natural todo lo que quiera, y sobre todo que se condonen las deudas, ¿vale? Entonces, siguiendo ese patrón de 7 años, pues existen varios años que se llaman los años semitas, ¿vale? Que es el año séptimo. Como aquí vemos, aquí el año 2001, el 2008 y el 2015. Ahora los analizaremos un poquito más adelante. Y bueno, ¿cuándo ha sido año semita? Bueno, los años semita se han contado a partir de 1951, que el calendario hebreo es 5712, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos cuáles han sido esos años semita. Vemos que está ahí el 2001, el 2007-2008 y 2014-2015, ¿vale? ¿Por qué esos años semita suceden entre 2 años gregorianos? Porque según el calendario hebreo, el año empieza desde un septiembre hasta un septiembre. Eso lo veremos ahora cuando hablemos del número 8, ¿vale? En el siguiente vídeo. Y bueno, por ejemplo, si analizamos esta imagen, vemos que hay un ciclo de 7 años, ¿vale? Relacionado con crash económico, se puede decir reseteos económicos, ¿vale? Hay algunos de ellos, y bueno, los últimos, se puede decir que fue el de 2008, el famoso crash de Lehman Brothers, que afectó a todo el mundo. En 2001, después del ataque de las Torres Gemelas, también hubo un pequeño crash económico, y bueno, y en 1994 también hubo un pequeño crash, en 1987 y así, ¿vale? Entonces sigue un patrón bastante claro de 7 años. Entonces, según ese patrón, parece ser que, y todos coincidían en años semitas, en años de descanso. Es como decir que Dios pone fin y pone reposo a esa estructura económica cada X tiempo, dejándolo caer. Es una manera de dejarlo caer para reiniciarlo de nuevo. Es como que hablábamos de la Saturnalia. La Saturnalia sucedía cada X tiempo en el año para desordenar y volver a ordenar. Vale, el año nuevo significa un nuevo orden. Lo digo así, pues así a nivel fractal. En vez de relacionarlo a nivel del año, pues a nivel de lo que es un ciclo más grande, de esos 7 años, ¿vale? Y bueno, según este plan, pues en 2015 debería haber habido un crash. Eso ya yo lo intenté analizar tanto en Facebook como en el post, ¿vale? Y bueno, ¿qué sucedió en ese ciclo shemita en 2008? Bueno, pues hubo una enorme caída de puntos. Aquí, como vemos, ya en cerca de abril de 2009, la caída de puntos, como vemos, fue de 666 puntos, pero bueno, oficialmente en septiembre de 2008, cuando sucedió ese crash en año semita, fue una caída de 777 puntos, casualmente, ¿verdad? Pues bueno, esa caída fue analizada por un autor que se llama Jonathan McCann, que es con el que yo empecé a descubrir todo este tema. Es un rabino judío que escribió 2 libros referidos al tema, que se llama El misterio de la Shemita y de Hardware, ¿vale? Esto ya lo hablé yo, lo analicé por esa época de 2014-2015, cuando ya empezaba a preguntar todo este tema de los ciclos shemitas. Y bueno, como vemos en estos vídeos, que los voy a poner porque son bastante interesantes, aquí resumo un poco todos esos procesos relacionados con los semitas y todos los eventos que han ido sucediendo conforme a esos ciclos relacionados al número 7, ¿vale? Todo. Shemita, de hecho, puede tomarse, como dije, sacudida, caída o colapso.
1917, tienes el año del Shemitah, tienes un colapso en Wall Street, pero también tienes una sacudida de las naciones llamada la Primera Guerra Mundial. El Shemitah es sobre el colapsar. En esa guerra tienes el colapso de los poderes, el colapso de 4 imperios. El imperio alemán, el húngaro, el ruso y el otomano. Todos se colapsan en el año que está unido al Shemitah. Y también tienes unido al Shemitah, está ligado al levantamiento de naciones. En 1917 es el año que comienza el levantamiento del poder mundial de América en el escenario. Entra al mundo la Primera Guerra Mundial. Así se considera. Tienes el inicio de este levantamiento. Pero si tomas 4 Shemitas luego, que es 28 años, interesante. 4 en la Biblia es el número de los reinos. Te lleva a 1945 y tienes otro cataclismo global. Tienes la sacudida del mundo, la sacudida de la Segunda Guerra Mundial. Tienes de hecho que los ataques de Hitler comienzan en 1938. Es el año del Shemitah. Va 7 años a 1945 hasta que termina el mismo Shemitah. El Holocausto comienza. Kristallnacht se reconoce a 1938 como el año fatídico, el año del Shemitah. Termina en 45, año del Shemitah. Cuando llegas al pico del Shemitah, también llegas al pico de la Segunda Guerra Mundial del verano del 45. Te aproximas al día del Shemitah de nulificar las cosas. Ese es el día de la erradicación. Liberada en el mundo como el poder más grande para erradicar el átomo, lo atómico. La guerra nuclear llega al fin de la guerra. Es como ese crescendo. La guerra termina en la última semana del Shemitah, todo ese periodo de 7 años, y cuando de hecho en Berlín los aliados tienen un desfile de celebración, es el día del final del Shemitah. Por eso la historia mundial, eso lanza a los Estados Unidos como el superpoder del mundo, incluso la Guerra Fría, el año del Shemitah. Ahora, si vas un periodo más, vas a 4 Shemitas, luego 28 años, Shemitah también significa la caída de la nación. Te lleva al 73, punto clave. 1973, América decide legalizar la matanza de los niños no nacidos, el mismo pecado por el que fue juzgado el antiguo Israel. Y ese mismo año también es el año que América pierde su primera guerra. Vietnam se colapsa. El mismo día, 15 de agosto, América ganó la guerra antes en otro Shemitah. Y tienes eso de la caída ahora. Y el mismo año de la caída tienes el World Trade Center. Cosas horribles han pasado en la historia de Israel. Entramos en un Shemitah justo ahora. ¿Cuándo comienza? El Shemitah comienza el 25 de septiembre. Lo recuerdo porque es mi cumpleaños, así que es fácil. El 25 de septiembre. Y va hasta el 13 de septiembre del 2015. Escucha unas cosas. Una es, Dios no tiene que hacer nada. Él no tiene que hacerlo necesariamente siempre. Sin embargo, otra advertencia es que Él puede. Sí, y eso es lo peligroso, porque cuando combinas todo esto, ¿a dónde va este país? Cuando combinas a los presagios que aparecen y continúan, cuando combinas el Shemitah, esa es la cosa. La cosa es esto, en los últimos 2 Shemitas, en 2001, 2002 y luego 2007 y 2008, sí. Ves que el misterio se vuelve más y más preciso e intenso, está aumentando, porque en el 2001 tenemos el colapso más grande del mercado de valores de la historia. Es el día exacto que señala la Biblia, el Elul 29, para borrar las cuentas financieras. 7 años después, 2008, tienes otro gran colapso en la historia de América, más grande, y pasa exactamente el mismo día señalado por la Biblia. 2 grandes colapsos pasan exactamente 7 años hebreos, coinciden en días, horas y segundos. El misterio se está volviendo más intenso. El 25 de septiembre es el comienzo, y en general, de nuevo, al principio no es necesariamente notorio, pero si algo se elige para este año, y en general se va armando hasta su pico, que es cuando pasan las cosas, ¿sí? Que es el 13 de septiembre del 2015. También hemos hablado de esto antes. Pasa con el periodo de la luna de sangre también. ¿Sabes? Porque el periodo de la luna de sangre es 1 año y medio y estamos en ese medio. Pero lo que queda del año es totalmente del Shemitah. Todo está pasando al mismo tiempo como Shemitah. Es como una convergencia de advertencias. Parece. Y la otra cosa es que hay otra cosa, Sid. En la Biblia, una de las señales del juicio es el oscurecimiento del sol. No digo que cada eclipse sea, sin embargo, hay algo aquí. Esta es la cosa, escucha. Cuando ese gran día del pico viene, el 29 de Elul, habrá un eclipse solar marcando el día. El gran día de la nulificación, al final del Shemitah, habrá un eclipse solar ese mismo día. Cuando hablamos de la torre, todo se une. Cuando acaban de poner el capitel para hacer la más alta de América, el día que lo pusieron hubo otro eclipse solar. ¿Y sabes cuándo fue la última vez, Sid, que un eclipse solar pasó en el 29 de Elul? Fue en el 87. Tuvimos la erradicación más grande de Wall Street de la historia. Justo después de eso, no digo que tenga que ser. Y de nuevo, no ponemos a Dios en una caja, pero es asombroso.
El Shemitah tiene el misterio de todo. Bueno, como veis, en este resumen de lo que afirma este autor, Camp, parece ser que el 2015 era la fecha que él tenía previsto para un cierto evento, ¿vale? Pero como dice, Dios puede o no puede hacer. ¿Por qué? Porque en este proceso, aunque cada X tiempo se realiza un Shemitah, esa santidad, puede hacer o no puede hacer, ¿vale? Él lo decide. Es un proceso de juicio y él decide si condenar o perdonar al pueblo judío, al ser humano, ¿vale? Eso también lo veremos cuando hablemos de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de los tabernáculos, que veremos adelante, sí tiene que ver, por ejemplo, con una tétrada de lunas de sangre que sucedieron entre 2014 y 2015, ¿vale? Coincidiendo en ese año Shemitah. La primera de estas lunas de sangre que tuvieron lugar en la Pascua judía, en Pesaj, en el mes de Pesaj, que era en abril de 2014. La segunda de esas lunas de sangre fue la fiesta de tabernáculos, ¿vale? Que la fiesta de tabernáculos es en septiembre, octubre, que coincide con el año nuevo judío, ¿vale? Y bueno, eso fue el 8 de octubre de 2014. Después, en 2015, un evento intermedio que conecta esas tratadas, que fue el eclipse solar que tuvo lugar el 20 de marzo de 2015, ¿vale? Que también se tomó como un evento profético. Y volvemos otra vez a otra luna de sangre en la Pascua de 2015, ¿vale? Y la última luna de sangre coincidió justamente con el fin del año Shemitah en septiembre de 2015, ¿vale? Pero es que además, en ese periodo de 2015 que se celebraba ese inicio del nuevo año judío, coincidiendo con ese fin de año Shemitah, 2014-2015, sucedió un eclipse solar el 13 de septiembre de 2015, ¿vale? Una señal bastante evidente de que algo se estaba gestando en todo este patrón de ciclos en el que se estaba preparando incluso un reseteo. Pero bueno, esas lunas de sangre, ¿vale? En total englobaron ese año sabático, como digo, y las lunas de sangre, como aquí se explica en la imagen, suceden porque la Tierra se coloca entre la Luna y el Sol, y la misma sombra de la Tierra crea ese color rojizo, ¿vale? Y bueno, el hecho en sí de que las lunas de sangre coincidiesen con fiestas judías fue tomado como los judíos como un momento crucial, como he dicho, ¿vale? Y bueno, cuando en otros momentos de la historia sí ha habido lunas rojas, lunas de sangre, y han sucedido eventos, ¿vale? Como veis aquí, pues los judíos fueron expulsados de España en el 1494, ¿vale? Y también la época que se descubrió América. Después, justo después hubo una tetrada de luna de sangre, después de que Israel se declarase como nación. Y después, en el 1967-1968, con la Guerra de los 6 días, en el que se determina Jerusalén como la capital de Israel, ¿vale? Bueno, si tenéis en cuenta, aquí está la Guerra de los 6 días. También hay una referencia al 6, ¿vale? Y bueno, entonces aquí, como se ve, pues quedaba pendiente si iba a suceder algo en ese año Shemitah de 2014-2015. Y bueno, esas lunas de sangre, esa tetrada de lunas de sangre, son unas señales en los cielos que suceden cada X tiempo, ¿vale? Y como vemos en este esquema general, esas tetradas sucedieron en 2014, 2015, y después en este 2018 también va a haber otra serie de eventos, como vamos a ver, ¿vale? Es que también van a ser tomados como unas señales proféticas. Y esas lunas de sangre, aquí en esta noticia, se puede ver que los mismos judíos, como he dicho, se toman como eventos importantes que pueden tener que ver en la historia de Israel, ¿vale? En esas nuevas etapas en la historia de Israel. Y aquí volvemos a ver esas lunas de sangre y ese eclipse total del 20 de marzo de 2015. Y también otro evento
que sucedió en noviembre de 2013, que aquí no analizaré, ¿vale? Porque hay mucha gente que se ha dedicado a ello, que es el cometa Ison, ¿vale? Que pasó sobre noviembre de 2013 y que coincidió con la fiesta de las luces de Hanukkah, ¿vale? Y aquí, al final, como veis, aquí hay un evento que no quise comentar en el vídeo anterior sobre los eventos que contextualizamos en el 2017, que es el alineamiento de Virgo el 23 de septiembre de 2017, ¿vale? Que eso sí lo tuve en cuenta yo en mi post y estuve barruntando sobre qué consecuencias y qué a largo plazo podían tener para el sistema, pero bueno, yo ahí todavía, eso fue sobre septiembre, cuando analicé el aniversario del 11S, no lo tenía todas conmigo sobre lo que se estaba barruntando, ¿vale? Eso fue antes justo de la independencia, de la declaración de independencia de Cataluña y todo lo demás, entonces pues estaba todavía un poco como pollo sin cabeza, ¿vale? Y bueno, ya creo que voy a cerrar este vídeo por aquí porque se está volviendo un poco largo, así que prefiero que vaya a dividir al final este vídeo en más partes, pues lo prefiero así para que no sea muy denso y no canse, ¿vale? En el próximo vídeo analizaremos cómo después de estos ciclos de años semitas sucede otro patrón relacionado con lo que se llama el jubileo, ¿vale? Que es un ciclo en el que suceden 7 veces 7 semitas, o sea, cada 49 años, ¿vale? Y bueno, y es también muy importante para entender el sistema y cómo estos tiempos en los que vivimos y hemos vivido han sido realmente muy importantes y el hecho de que no haya pasado nada, pues que se haya mantenido una especie de éxtasis de aparente calma y quizás nos indique de que se está preparando algo mucho más intenso un poquito más adelante conforme a todos estos eventos que hemos analizado en el vídeo anterior, a todo lo que está pasando también en este 2018. Y bueno, vamos a dejarlo ya aquí, como he dicho. Espero que os haya gustado esta segunda parte, que no haya resultado muy vertiginosa, ¿vale? Y que vamos a seguir desarrollando el tema en siguientes partes, ¿vale? Sobre todo para terminar esta parte del número 7 y relacionado con el jubileo. Y bueno, muchísimas gracias una vez más. Nos vemos en el próximo, ¿vale? Hasta luego. Esto que veis, algunos creerán que no es en absoluto posible. Puede que ellos tengan razón y sea yo quien se equivoque. Pero dejadme que pueda vivirlo, al menos durante un instante. Ya que atrapadas entre los muros que ellos han construido, están mi alma y las de mis amigos. En estas paredes pintamos nuestros sueños, que no damos por perdidos. Porque yo ya sé quién soy. Yo soy Verbo.